Hace rato no les cuento historias de aviones. Rato. Bueno, vuelo 447 de Air France. 1 de junio del 2009, ruta Río de Janeiro, París. 11 horas, 228 pasajeros. Vuelo exitoso. No, eso es lo que las familias de esas 228 personas hubiesen anhelado, volverlos a ver. Este vuelo terminó en un desastre aéreo, con 228 víctimas. Un A330 de última generación, tecnología de punta, desaparece a la mitad del camino. Se queda fuera del radar en la mitad del océano Atlántico, antes de llegar a Senegal. Su tripulación, el capitán Dubois, francés, 11.000 horas de vuelo, un hombre de 60 años con toda la experiencia del mundo para volar estos aparatos. Su copiloto con 6.000 horas y su tripulante con 3.000 horas. 3 pilotos, el más experimentado, otro que era su discípulo y el que venía aprendiendo, hasta ahora formándose. Estaba viendo este especial y escuchándolo. La verdad no es que me gusten las catástrofes, lo que me gustan son las investigaciones que hacen estos personajes que son especialistas en estas catástrofes. Me encanta mirar qué fue lo que pasó, qué produjo ese accidente, por qué un avión de estas características, con tecnología de punta, lo último, con 3 pilotos, se estrella, desaparece en la mitad del océano. ¿Qué pasó? Me inquieta. Y entonces soy muy atento y muy observador y escucho la información. Y hubo un dato que llamó mi atención. Resulta que el capitán está al mando de este avión únicamente 10 minutos mientras lo despega y otros 10 minutos mientras aterriza, y el resto de 10 horas y 40 minutos en piloto automático. Y viene un primer pensamiento a mí, y es que a veces nos comportamos así en la vida. Aplica para todas las áreas. Creo que a veces dedicamos poco tiempo a los hijos, al esposo, a la esposa, a la familia, a nuestra relación con Dios. 10 minuticos por la mañana, 10 minuticos por la noche, y el resto del día piloto automático. Gracias. A veces creo que con la iglesia pasa lo mismo. 10 minuticos de iglesia, piloto automático, despegamos. 10 minuticos, despegamos, piloto automático, otros 10 minuticos, aterrizamos, y así vivimos. El riesgo de vivir así es que nos desbalanceamos. Y algo que he aprendido en la vida, en mi experiencia como cristiano y antes de conocer a Cristo, es que la vida tiene que balancearse. Tenemos que llevar una vida en balance. No podemos descuidarnos ni a un lado ni al otro. Continuemos con la historia. Entonces el avión llega en la mitad del Atlántico a la zona del Ecuador. Y adivinen qué pasa ahí. Tormenta eléctrica. Claro que sí, porque en esa zona confluyen muchos vientos, muchos cambios atmosféricos. Entonces hay tormenta eléctrica, hay corrientes de aire que suben muy fuerte y bajan de la misma manera. Hay hielo, hay granizo de considerable tamaño, hay rayos. Y entonces, ¿qué hace Dubois, nuestro capitán? Dubois permite que el avión entre en ese cúmulo. De entrada yo digo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se metió en el cúmulo? ¿Acaso no había otra forma de reaccionar ante eso? Me imaginé, claro, como va en piloto automático, entonces pues él deja que el piloto automático sea el que oriente el avión y lo dirija. El copiloto se asustó y no dijo nada. Y a veces creo que así nos pasa también en el matrimonio. A veces el piloto
no dice nada y se va metiendo en la tormenta, y el copiloto se da cuenta y tampoco dice nada, y van los dos a meterse en el mismo lío. Y adivinen en dónde estaba el otro piloto, el tercero, durmiendo, porque tenía que descansar uno para después intercambiar. Dubois entonces hace cambio, se mete el avión al cúmulo, y entonces él se va a descansar y va por el tercer piloto, el de 3000 horas, el menos experimentado, y le dice: mijo, vaya que yo voy a descansar, tranquilo, que el avión va en piloto automático, hay un cumulito ahí como, pero usted no se afane, y se acuesta a dormir, confiados en el piloto automático. Y sucede algo, cuando el tercer piloto se sienta en la silla, porque no toma el mando del avión, sino se sienta, empieza a golpear el avión, fuertes piedras de granizo, y se desconecta el piloto automático por los golpes. Entonces se prende la alarma y él toma el control del avión, porque el piloto se desconecta, y entonces comienzan a mirar los datos, altitud, velocidad, y resulta que por el frío, por los rayos, por la temperatura tan baja, los sensores que indican la altitud y la velocidad congelados, se quedaron sin instrumentos, no sabían a qué altura estaban, no sabían a qué velocidad iban, y el piloto que asumió el mando apenas estaba así, me imagino, despertándose, y Dubois durmiendo. Ahí no dije ups, ahí dije re-ups, esto se va a poner complicado. Resulta que el copiloto, el de la mitad, se asusta, y entonces él dice: no, yo creo que vamos muy despacio, yo creo que estamos perdiendo altitud, eso más bien echemos para arriba, y coge aquí el otro control y lo jala y levanta el morro del avión, se llama eso, el morro, se llama la punta del avión, y lo levanta, y yo me imagino que él diría: no, echemos para arriba a ver si salimos de este cúmulo. Y el otro le dijo: bueno, hágale, finalmente usted tiene más experiencia que yo. Y empezaron a echar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y entonces, adivinen qué pasó. Se enciende una alarma. Y ojo, no pierdan de vista lo que dice esta alarma. Comienza entrada en pérdida, entrada en pérdida, entrada en pérdida, entrada en pérdida. Y entonces ellos, confundidos, dicen: pero ¿qué pasó? No entiendo, ¿cómo así que entrada en pérdida? Si vamos es hacia arriba. Y resulta que el avión efectivamente le habían levantado el morro, pero al hacer esa operación el avión comenzó a descender de esta manera. Y contrario a lo que ellos pensaban que iban a pasar por encima del cúmulo, el avión empezó a caer. O sea, entrada en pérdida quiere decir avión cayendo. No entendían, no sabían qué pasaba. Aquí sí recontra ups, dije yo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasó? Van a mucha altura, todavía tienen tiempo de hacer algo. Despierten a Dubois, despierten al que sabe, despierten al piloto. Entonces eso hicieron, fueron y lo sacaron de entre las cobijas, y llega Dubois, y entonces dice: ¿qué pasa? No sé, no entendemos, estamos cayendo. Entonces pierden el control, y resulta que Dubois, dormido, comete otro error, le suma un error más, otra maniobra que no debía hacer, y el avión entonces empieza a precipitarse con mayor rapidez, cayendo, y no podía. En la vida real estaban a tiempo de corregir el error. Lo que tenían que hacer era mandar el avión de frente, acelerar a toda máquina y salir. Y estaban haciendo todas las maniobras contrarias. Ya cuando habían perdido altitud considerablemente y se acercaban mucho al mar, los sensores volvieron a activarse y se dieron cuenta que les quedaban apenas unos pocos kilómetros. Y cuando quisieron reaccionar, el mensaje de hoy se llama no entres en pérdida. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión,
teme al Señor y apártate del mal. Qué buen consejo, ¿no? Esa sabiduría de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Eso le pasó a estos pilotos, tal vez fueron sabios en su propia opinión y no estaban siguiendo los instrumentos. Por eso es que en nuestra vida necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe en todo. El Espíritu Santo es el que nos permite saber a qué altitud vamos, a qué velocidad vamos, qué tenemos enfrente, cómo debemos reaccionar. Y voy a recordar un poquito la historia con la que hemos venido navegando sobre principios en la Biblia, y es David. ¿Recuerdan? Nuestra primera prédica del año, David en la cueva de Adulam. David estaba siendo perseguido por Saúl, y allí en esa cueva entonces llegan 400 personas a ver qué pasaba con David. Y entonces David, que era el ungido, que tenía el Espíritu Santo, reacciona al Espíritu Santo, le dice, le recuerda que él es el ungido y que esas 400 personas que están ahí, gente llena de problemas, endeudados y descontentos, iban a ser su ejército y que él lo tenía que liderar. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Ok. Más o menos la misión de David era: hey, tú tienes que sacarlos a ellos de ahí. No te puedes, si tú te quedas en la cueva, se van a morir todos contigo. Y yo me imagino a David diciendo: ¿yo cómo hago para sacar a esta gente de aquí? Están asustados, están descontentos, están tristes, están desesperanzados, todos metidos aquí en esta cueva. Y entonces recuerdan que ahí es donde dice, donde David escribe el Salmo 34. Ya vimos la primera parte de ese salmo, los primeros 8 o 10 versículos, ¿recuerdan? Entonces David les dice: mire, yo les voy a enseñar cómo salimos de la cueva. Vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar su nombre, vamos a hablar todo lo bueno de él. David tenía que levantarse y tenía que coger a esos hombres que estaban ahí desesperanzados, de rodillas, vueltos nada, con la ropa así como la mía, llena de rotos, y así también su corazón y su mente. Él tuvo que levantarse y decirles: el único que nos puede sacar de aquí es el Señor nuestro Dios, y vamos a alabarlo y vamos a adorarlo, y algo tendrá que pasar. Bien, hoy vamos con la segunda parte del Salmo 34. ¿Qué pasó después? Porque hasta ahí la historia va genial. Yo no me imagino a David metido en una cueva, o mejor, imagínese usted metido en una cueva con 400 personajes, perseguido por el rey que lo va a matar, gente inmadura peleando, discutiendo entre ellos, quejándose. Yo me imagino a David como metiéndose allá en ese cúmulo, como el avión, atravesando el Atlántico, pero él sabía cómo salir de ahí, porque él ya había peleado batallas con el Señor. Continuemos, vamos a la segunda parte. Salmo 34, versículo 12 en adelante. Entonces David les dice: escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. Recuerdan que antes él había dicho: teman, porque a los que en él confían no les faltará ningún bien. Quiero que apuntes esto ahí. Temer a Dios es aprender a confiar en él. Hemos aprendido que temer a Dios es respetarlo, tener honra, tener reverencia. Pero en este contexto David lo pone como el que confía plenamente en Dios, a pesar de que esté atrapado con 400 locos ahí haciéndole la vida imposible. Y entonces aquí David les hace una pregunta: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Quién no quiere vivir una vida larga y próspera? Entonces le dice David: ok, entonces les voy a decir cómo. ¿Quieres llegar a tu destino y no perderte a mitad de camino? ¿Quieres pilotear el avión de tu vida y que los tuyos, los que van contigo, vayan a salvo? ¿Quieres tener prosperidad? Porque es que la prosperidad no solo se mide en dinero. El dinero hace parte de la prosperidad, pero la prosperidad es conducirse
por buen camino y llevar a los tuyos a salvo, cumplir el propósito, cumplir el destino. Vamos a ver qué es prosperidad. Entonces aquí David les da a ellos 3 principios, 3 consejos, que son los que te quiero compartir hoy. Y vamos con el primero. Dice David: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Primer principio. Yo a veces no entiendo, yo digo, no sé por qué nosotros nos acostumbramos a hablar lo malo. Humanamente tenemos como esa tendencia, o yo no sé si es que hacia allá nos llevan los noticieros o hacia allá nos llevan esas noticias que todo el día es hablando lo malo. Por allá en los últimos 2 minutos una noticia medio buena en cualquier lugar del mundo que ya no ni entiende qué es. Ya cuando llegas a la noticia buena ya no te interesa. Nos acostumbramos a hablar lo malo y eso es un tema enfermizo en nuestra sociedad y además contagioso, porque si tú te das cuenta, se contagia. Cuando alguien está hablando mal y de pronto uno está escuchando y uno quiere participar y termina también hablando mal. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Un amigo me enseñó que hacer las cosas mal o hacerlas bien consumen la misma energía. Él me decía: mira, te gastas el mismo tiempo, la misma energía haciendo las cosas mal o haciéndolas bien, entonces hagámoslas bien. Y recuerdo en una oportunidad cuando Jesús estaba con sus discípulos y entonces Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué va a pasar con él? Hablando de Juan. ¿Recuerdan la historia? Y entonces Jesús le contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Hay otra versión que dice: ¿a ti qué te importa? ¿Usted se imagina a Jesús contestando de esa manera? Jesús, ¿y qué vas a hacer con el pastor Andrés cuando venga el arrebatamiento? Jesús te diría: ¿y a ti qué te importa lo que yo vaya a hacer con el pastor Andrés? Preocúpate por lo que voy a hacer contigo. Es lo que yo entiendo que Jesús dice. Y le dice Jesús, continúa, le dice: en cuanto a ti, o sea, hablándole a Pedro, sígueme. Y miren lo que pasó acá. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo, o sea, Juan, no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. O sea, Pedro, este no es Pedro el escamoso, este es Pedro el chismoso. Me sorprendió eso. O sea, Pedro, yo dije: Pedro, ¿qué pasó? Y le dice Jesús: no, señor, eso no fue lo que yo dije. ¿Usted qué fue lo que fue a decir allá? Que hay un rumor por ahí. Así somos. Pedro aquí refleja nuestra humanidad. Y Jesús dice: ¿a ti qué te importa? Chisme, el chisme que es tan arraigado en nuestra sociedad. Nos gusta chismear. ¿Ustedes saben qué significa chisme en griego? Significa literal rajar. Por eso es que antes de, claro, allá rajando, ¿no? Están allá rajando, allá, sí, chismeando. Rajar quiere decir separar, enemistar a unos con otros, comentar cosas negativas y sin verificar. Y tenemos esa tendencia. Decía David: entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Me encanta esa palabra, refrenar, porque es que para refrenar tú necesitas tener dominio y decir: me voy a contener, me voy a callar. Tengo que ejercitar mi voluntad para no hablar lo que no me importa y lo que no tengo que hablar. ¿Sí ven? Dominio propio. El chisme va de la mano con la crítica. ¿Qué es la crítica? Expresar opiniones o juicios negativos sobre una persona o cosa. A veces disfrazamos de críticas constructivas, simplemente comentarios que no dan lugar. Cuando alguien me quiere hacer una crítica constructiva, yo le digo: ok, ¿tienes alguna idea? Ven. ¿Sabes cómo ejecutarla? Ok, dale.
Y verás que a veces no es tan fácil como se ve desde allá. Pero lo peor de todo es cuando mentimos. Mentir es engañar. Mentir es conducir al error. Mentir es faltar a la verdad. Mentir es gravísimo y le voy a demostrar. Juan 1:21 está hablando Jesús y le está hablando a los fariseos y les dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Está hablando Jesús diciéndole a los discípulos: ustedes están influenciados por ese diablo mentiroso, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, cuando yo miento, ¿qué estoy haciendo? Jesús comparaba a los fariseos, más o menos les decía: hijos del diablo mentiroso. Ustedes parecen hijos de ese personaje, porque él es padre de toda mentira. Somos una sociedad dada a la mentira constantemente. Por eso debemos tener cuidado, iglesia. Refrenemos nuestra lengua y dejemos de decir mentiras. Mire, cuando alguien me dice: pastor, es que tengo que decirte algo de alguien. Yo aprendí esto de mi primer pastor. Yo le digo: ¿eso que me vas a decir es verdad? ¿Eso que tú vienes a decirme de esa persona es verdad? No, eso fue lo que me contaron. Ok. Segunda pregunta, vamos a filtrar antes de soltar la información. Segunda pregunta: ¿es bueno lo que me vas a contar de esa persona? No, realmente no es bueno. Ok. ¿Y va a ser útil? ¿Va a servir para edificarte a ti o para edificarlo a él o para edificarme a mí? Pues no, pastor. Ok, entonces no me interesa, gracias. Y aquí nos ahorramos 1 hora y media de chisme. Si no es verdad, si no edifica y si no es bueno, ¿para qué le voy a abrir mis oídos? Necesitamos al Espíritu Santo para contener nuestras palabras y para pensar antes de hablar y no herir y no juzgar equivocadamente. Segundo principio, dice David: ¿quieres tener una vida larga y próspera? Apártate del mal y haz el bien. Punto. Qué buen consejo. Hacer el mal tiene que ver con un comportamiento destructivo, inmoral o amoral, y que produce sufrimiento emocional y físico a otros. Eso es hacer el mal. David decía: apártense del mal y hagan el bien. Ojo, no solamente es me aparto del mal y ya, no, apártate del mal, pero haz lo contrario, haz el bien. Y aquí el contexto de mal hace referencia a perversidad. Y me acordé de los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Del sacerdote. Dice la palabra en 1 Samuel 2 que ellos eran perversos, eran malos. Los hijos de Elí eran los sacerdotes del templo, los hijos del sacerdote, y no respetaban al Señor, no respetaban las cosas de Dios, no respetaban el templo, no respetaban a nadie. Hacían lo que querían con las ofrendas, se las robaban lo que era del Señor. Y no les bastaba con eso, sino que después del culto, de la reunión, se llevaban a las niñas lindas de la iglesia, puras, blancas y sin mancha, y se las acostaban. Háganme el favor, estos bandidos. Perversidad en el corazón del hombre. Hacer el bien es hacer lo que es digno de imitar. ¿Qué es digno de imitar? Lo que hay en la palabra. Esta palabra es verdad y es digna de imitar. Esto es hacer el bien y evitar el mal. Tercer principio: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Quieres una vida larga y próspera? Busca la paz y esfuérzate por mantenerla.
Es decir, que si hay que buscar la paz es porque no está ahí tan fácil. Y si hay que mantenerla es porque si la encuentras se te puede ir. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y aquí quiero decirte algo muy importante: el distintivo de los hijos de Dios, la paz. La paz es el distintivo de los hijos de Dios. Por eso el diablo nos ataca, para dañar nuestro testimonio. El diablo primero te roba la paz. Usa el chisme, usa la mentira, te mete en un lío, vas en el avión, te metes en el cúmulo, empiezan a caer rayos, empieza a llover granizo, empieza a complicarse la cosa y entonces pierdes tu testimonio. El Señor te salvó a ti y me salvó a mí para que, como Juan el Bautista, diéramos testimonio de Él. Nuestro testimonio es el que habla, no nuestras palabras. La gente va a mirar si nosotros nos apartamos del mal y hacemos el bien, si somos buscadores de paz, si nos esforzamos por mantenerla, si evitamos el conflicto, si no decimos mentiras, si refrenamos nuestra lengua y si etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que la gente lee de los cristianos. No lo que hablamos, sino lo que ven en nosotros se llama testimonio. Esos son los 3 principios que David nos deja hoy para vivir una vida larga y próspera. Pero con esto concluyo. Y es que ante estos 3 consejos, Dios también ofrece 3 recompensas. Y ahí les va la primera. Dice que a los que hacen todo esto, los ojos del Señor, dice, están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a su clamor. ¡Wow! Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y si los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, pues es porque no está sobre los que hacen lo malo. Los que hacen lo malo están haciendo lo malo, pero el Señor no está ahí mirando. El Señor está allá pendiente. Estos son mis hijos, los que hacen lo bueno. Allá voy a ir a hacer algo. Y tiene sus oídos abiertos a su clamor, a sus gritos de auxilio. Es decir, que Dios está atento a sus necesidades y sus dificultades. Me impresiona que esto lo dice David, un hombre que hizo cosas muy malas. David adulteró, asesinó, codició. Y él es el que está aconsejando, porque él probó la misericordia de Dios. Y él sabía que aunque se equivocara, él podía corregir su camino, corregir el rumbo del avión, quitar el piloto automático y agarrar ese avión, el mando, y levantarlo y no dejarlo caer. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. Pecado no solamente es emborracharse o fornicar. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces con tu prójimo, se te va a contar como pecado. El Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo y borrará todo recuerdo suyo de la faz de la tierra. ¿Saben qué hace el Señor con los malvados? Aparta su rostro. Siguiente cosa que Dios hace en favor. Dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. ¿Saben qué es una persona íntegra? El íntegro es el que hace lo correcto, aunque nadie lo esté mirando. Eso se llama integridad. Te pusieron a hacer algún trabajo, te pusieron a hacer algo, y porque crees que te dejaron solo, tal vez nadie te esté mirando. Hoy hay cámaras en todas partes, pero Dios sí te está viendo. Por eso el que es íntegro hace lo correcto aunque nadie lo esté mirando. Busca hacer lo que es bueno y no pasa por encima de otros. Es honesto, habla con la verdad y actúa de acuerdo a principios. Respeta y ama los valores. Y entonces Dios dice que la persona íntegra, Él la oye y la rescata.
Y con este termino. Versículo 19, y aquí termina el Salmo 34. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos. Ya, el que es malo, y tarde o temprano las consecuencias de hacer lo malo lo van a borrar, punto. Pero el Señor llega, dice, y los que odian a los justos serán castigados. ¿Saben quiénes somos los justos? Nosotros, los que hemos sido atraídos por Dios. O sea que los que nos hacen mal a nosotros, a los justos, no sé si tú te consideras justo, pero el que hace mal a los justos, dice que el Señor lo castigará. Por eso la palabra dice que la venganza no nos corresponde a nosotros. Dios protege al que es íntegro y al veraz. Y aquí le tengo un bonus track. El Señor redimirá a los que le sirven. Redimir es deuda cancelada. Dios te rescatará, Dios te liberará y Dios te honrará mientras tú le sirvas. Por eso esta iglesia, La Puerta, es una iglesia que tiene como principio fundamental el servicio, porque hay una gran bendición cuando le servimos al Señor. Terminemos este mensaje. ¿Qué pasó con Dubois? Deben estarse ustedes preguntando. Con nuestro piloto experimentado. Se estrelló. La investigación concluyó que el desastre se hubiera podido evitar si el capitán hubiese tomado el mando a tiempo y con una simple maniobra evitar entrar en la zona de convergencia. ¡Wow! O sea, lo único que tenía que hacer era: no nos vamos a meter ahí, apaguen el piloto automático y volteemos para la derecha y pasemos por un lado. Pero Dubois estaba dormido y los que iban ahí no sabían. Yo decía: Dios, ¿por qué no se levanta alguien de ese avión y entra allá a la cabina de los pilotos y hace algo? Yo no sé cómo estás conduciendo tu vida hoy. Si estás en piloto automático o si vas volando con la lectura errada de tus instrumentos, o si simplemente te quedaste dormido cuando no debías, o estás volando un A330 sin experiencia. No sé, pero aquí hay unos principios poderosos, porque si tu avión está cayendo en algún área de tu vida, estás a tiempo de corregir el rumbo. Enfócate en tener una relación con el Espíritu Santo. Enfócate, Él es tu guía. Sigue el consejo de David y no entres en pérdida. Enfócate, prepárate y permanece. Esa es la iglesia de hoy.